El 2025 cerró como el año con más homicidios en la última década. El secuestro ha crecido un 50%, el confinamiento y el desplazamiento siguen creciendo según las Naciones Unidas y el arranque de 2026 ha sido letal en materia de masacres. Se estima que el país tiene 27.000 hombres armados en diferentes grupos ilegales. Todas las estructuras armadas se están expandiendo a nivel territorial y la coca, según esta debatida cifra, ya alcanza las 330.000 hectáreas sembradas. Y durante este gobierno se instalaron cerca de 10 mesas de negociación y por ahora ninguna con éxito, y las que avanzan parecen estar más cerca del fracaso que de alcanzar la paz. En medio de este panorama, los candidatos en general plantean recetas que coinciden, uno, en la necesidad de más cárceles y de una reforma al sistema penitenciario y judicial, aumento del pie de fuerza, fortalecimiento de capacidades a través de la tecnología y aplicación de la inteligencia artificial. La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 queda ausente en casi todos los programas. La negociación de paz se cierra para algunos candidatos, mientras que otros exigen condiciones para esa negociación. Así que podemos empezar por la primera, que es la política en seguridad. Bueno, esta es una pregunta para todos. Varios de los programas, o todos prácticamente, hablan de recuperar el control territorial. ¿Cuáles son las 3 acciones concretas principales que plantean para lograr ese objetivo? No sé si quieren empezar. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo empiezo como buen soldado. Entonces, colombianos, definitivamente el control territorial es lo más importante que debemos recuperar. Sin el control territorial, que hoy prácticamente está perdido en todo el país, inclusive en las ciudades. Entonces, nuestro candidato, Abelardo de la Espriella, ha sido tajante en poder cubrir todos los corredores de seguridad que se perdieron. Esos corredores estratégicos en el Cauca, en Arauca, en el Catatumbo, todo está perdido. Estuve hace poquito en el Catatumbo hablando con la gente de que está trabajando en las plataformas de hidrocarburos. Esos oscilan su precio en su sueldo de 5 millones, 10 millones. Están pagando 1.800 millones, perdón, 1.800.000 de su sueldo por la extorsión y el secuestro. Operaciones contundentes y permanentes en esos corredores estratégicos, y de igual manera trabajar de manera conjunta, coordinada e institucional con la Fiscalía y con la Policía coordinada. Estas operaciones se han hecho. Darle duro a las cabecillas, a los cabecillas OMAVES, OMINAS y OMIRES, que son los objetivos de alto valor estratégico, objetivos que son nacionales y objetivos regionales. Trabajar de manera coordinada también con la Fiscalía para evitar situaciones especiales que tuvimos nosotros durante todo el recorrido en nuestras carreras. Eso es lo que prácticamente el candidato nuestro, Abelardo de la Espriella, y estoy seguro que lo podemos lograr con lo que tenemos. Lógicamente que hay 3 importantes aspectos. Contener. No podemos dejar que se siga expandiendo el terrorismo, la criminalidad, porque está disparada en todo el territorio nacional. Vamos a preservar, a cuidar todas las estructuras críticas, infraestructuras críticas del Estado, y atacar a esas columnas que prácticamente ya no estamos peleando. El Estado no está peleando ya con guerrillas, el Estado está peleando con un sistema prácticamente criminal híbrido, donde General, se suma todo. Tengo una pregunta. De estos planteamientos que usted me hace, ¿hay alguno que sea distinto, novedoso, diferente de lo que usted hizo cuando fue comandante del Ejército para enfrentar este mismo problema? Allí, buenísima pregunta, porque yo digo que podemos recuperarlo. Lo único que necesitamos, Diana, es voluntad política, que no la hemos tenido. Por eso estoy con el candidato. El candidato Abelardo de la Espriella tiene totalmente clarísimo la voluntad de apoyar a las fuerzas, y eso es importante. Hoy tenemos todas las capacidades de las fuerzas militares y de policía en 0, y esto hay que recuperarlo. Hugo Acero, desde la campaña de Sergio Fajardo. Diana, la verdad es que pasamos de las pescas milagrosas, en donde no podíamos salir de las ciudades hacia otros territorios del país, pasamos a unos niveles de confinamiento en donde podemos transitar, pero no sabemos dónde podemos llegar. Hay municipios, ya no es solamente el área rural,
sino son municipios y territorios completamente controlados. Y esto no viene desde este gobierno. Realmente, después de firmado el proceso de paz, se abandonaron esos territorios que dejaron las FARC. Y ahí están las disidencias, ahí está el Clan del Golfo, han ampliado su territorio, ahí está el ELN y ahí están los distintos grupos criminales. Y esos territorios hay que recuperarlos. De manera particular hay que hacerlo no solamente con la presencia militar y policial, sino de manera específica con un plan completamente integral. No es la presencia militar y policial que permanece por un tiempo como ha venido sucediendo y se retiran. ¿Qué ha pasado en el Cauca? ¿Qué ha pasado en Catatumbo? Absolutamente nada. Después de esas intervenciones. Es precisamente buscar una intervención integral que vaya más allá de la intervención militar y policial, que pase también por justicia, en donde haya presencia desde luego de la Fiscalía y ojalá presencia de justicia para los ciudadanos en términos de jueces y demás. Es una intervención estatal, pero también de desarrollo territorial. Y eso supone no hablar con actores, con estos actores armados, sino hablar directamente con las comunidades y mirar cómo se logra una presencia legítima y permanente del Estado, porque es la única manera. Varios territorios en el pasado se han recuperado, pero se han abandonado nuevamente. Y allí están. Se dice básicamente que ha crecido los grupos armados en términos de número y en términos de presencia y accionar. Eso es real. Y allí no ha habido, digamos, ese control. Eso hay que enfrentarlo de manera particular con una decisión específica directamente desde el presidente como comandante supremo y desde luego con la intervención de las demás instituciones del Estado, con una presencia permanente para no abandonar. Y eso supone desde luego un aumento del pie de fuerza. No solamente de la policía, sino también de las fuerzas militares, que es un elemento fundamental. De una vez podría responderme cómo aumentaría ese pie de fuerza. 40.000, ¿no? 40.000 en el caso de Sergio Fajardo. Hay un nivel de policía que tiene que ver con procesos de formación, digamos, anual, que llega más o menos a los 7.000, 8.000 policías, si se logra, digamos, el tema de inserción de posibles personas que quieren estar en la policía. Allí uno tendría en esos 4 años básicamente 32.000, mal que bien 30.000, pero hay un elemento importante que ha venido, que inclusive en el pasado ha sido estudiado por fuerzas militares y se miró después del proceso de paz, es vincular a algunos soldados profesionales después de 10 años de servicio que comienzan a tener problemas en la operatividad, vincularlos como policías en áreas estratégicas y en municipios en donde hoy podrían prestar ese servicio, previo a una formación como policías, y eso es posible. Ya se había visto en las direcciones de policía y en el propio gobierno esa posibilidad. No se hizo en el pasado, pero se puede hacer. Muchos de ellos, y lo sabe el general Zapatero, muchos de estos profesionales, de soldados profesionales, llega un tiempo por la cantidad de pertrechos y cosas que llevan en su diario vivir, que comienzan a tener problemas, y es ahí donde posiblemente podrían prestar un mejor servicio en términos de policía. Les pido intervenciones un poquito más cortas, porque son muchas las preguntas. Doctor Palacio, recordemos, ¿no? 3 acciones concretas para el control territorial. En el caso de Paloma Valencia. Mire, yo creo que lo primero es retomar lo que ustedes mencionaron ahorita. El diagnóstico es absolutamente tenebroso. Es aterrador lo que está pasando hoy en el país. Más de 700 municipios hoy con presencia de grupos criminales que se han fortalecido por la mal llamada paz total. Esa paz total lo que ha llevado es a la impunidad total. Y por eso Paloma Valencia tiene claro que con seguridad total podemos llegar a una verdadera paz. Porque la paz se llega cuando se combata la delincuencia, cuando el que tiene miedo es el delincuente y no el ciudadano. Aquí tenemos que trabajar en proteger al ciudadano honesto y trabajador y castigar a quienes toman una vida que es delinquir. Y en ese sentido tenemos que tener no solamente 3, sino muchas acciones, porque aquí toca reactivar en primera medida el liderazgo del presidente de la República, en donde se reactive la fuerza pública, porque lo que hoy tenemos es una fuerza pública absolutamente paralizada, en todos los sentidos, en capacidad operativa, en capacidad de inteligencia, en lo que tenemos hoy en servicio en materia de helicópteros, de aviones, de todo. Ahí quiere decir, tenemos que llegar con un plan de choque el 7 a dar instrucciones inmediatas para reactivar todas las capacidades de la fuerza pública. Esa tiene que ser la primera medida. Segundo, la presencia de nuestra fuerza pública tiene que volver a las vías.
tiene que volver a todos los lugares del territorio. Por eso Paloma Valencia ha hablado claramente de militarización de algunas troncales viales, como es el caso del Cauca y el Valle del Cauca, pero también volver a tener a la fuerza pública en las calles, que los ciudadanos cuando viajan, cuando transitan, los puedan ver para recuperar la confianza y que así podamos reactivar la economía y reactivar el turismo y la tranquilidad de los colombianos. También vamos a hacer una focalización de los 100 municipios más violentos del país, donde tenemos las tasas de homicidio más altas, donde tenemos las tasas de extorsión más altas, con estrategias claras diseñadas para cada uno de esos lugares, con mando específico por parte del presidente de la República y responsables directos, trabajar con los alcaldes y con los gobernadores. Aquí no se puede seguir pensando que los éxitos de la seguridad son de los alcaldes y los fracasos son del gobierno nacional. No, aquí toca trabajarlos de la mano conjunta para que al país le vaya bien. Y tenemos muchas más acciones, porque aquí tenemos que incrementar el presupuesto general de la nación de lo que se le está dando hoy a la fuerza pública. Tenemos que recuperar la capacidad aérea. Eso tiene que llevar a un Plan Colombia nuevo, 2.0, que traiga mucho más recursos, mucha más capacidad. Tenemos que combatir los temas del narcotráfico, tanto en las calles como en las zonas que hoy están con cultivos ilícitos. Y para cultivos. Entonces yo te diría, esas 3 acciones no son 3 acciones, son varias acciones que tiene que liderarse desde el primer día por parte del presidente de la República con un mensaje absolutamente claro y contundente, que aquí vamos a trabajar por defender al ciudadano honesto y trabajador y por llevar a la cárcel a quienes tanto daño le hacen a Colombia. Doctor Carlos Medina. Gracias, Diana. Pues yo creo que como compartimos un diagnóstico similar, muchas de las propuestas son, como usted lo mencionaba, muy parecidas. Así que voy a centrarme en algunos aspectos distintos que Claudia López propone. Digamos, hay uno muy importante y es que parte de la base de la toma de una decisión tan pronto se posesione y es no va más la paz total. Y en esa medida, no va más la paz total. Y esto implica es que no hay territorios vedados para la fuerza pública ni para la autoridad. Esa es una primera medida para dar paso hacia el control territorial. Segundo, uno muy importante, y es para recuperar las capacidades operativas de nuestra fuerza pública en general. Hay un aspecto fundamental a trabajar, que es recuperar las líneas de trabajo con nuestros aliados tradicionales. Es decir, hay que retomar las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, hay que retomar conversaciones con los israelíes para lo que tiene que ver con la seguridad de Colombia, y ese es un aspecto fundamental, como lo planteaba el doctor Palacios, en términos de recuperar las capacidades cuando no hay recursos. Vamos a encontrar un hueco fiscal brutal y entonces vamos a tener que ver de dónde nos cogemos para poder apuntarle a recuperar las capacidades operativas de la fuerza pública. Tercero, más o menos en la misma línea de la segunda, es una política exterior que procure una coordinación de los países para luchar contra el crimen organizado transnacional. Hoy lo que tenemos es eso. No tenemos una estructura guerrillera tradicional como la que nos llevó al acuerdo de paz del 2016. Tenemos estructuras básicas, puras, de crimen organizado internacional, y es una pelea porque no tiene que dar Colombia sola y que tiene que mover, digamos, a la región hacia ese punto. Y cierro con un aspecto que planteó Hugo, que me permite profundizar en una propuesta tal vez de las más importantes de Claudia, la creación de la Fiscalía Antimafia. Entonces, esto implica una perspectiva de hay control territorial nuevo, hay presencia de la fuerza pública en el territorio, pero ¿y con eso qué hacemos? Tenemos que pasar a un proceso, digamos, un escenario de judicialización del crimen organizado en temas de terrorismo, narcotráfico, corrupción, por ejemplo, delitos que atentan contra la seguridad nacional y la seguridad del Estado. Esa es fundamental y hace parte del mismo paquete de control territorial. Pues